Vamos a leer este texto que dice la Biblia. Marixa, cuando me puedas ayudar, léeme el texto número 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese texto yo creo que la semana pasada lo leímos y hablé acerca de la palabra obediencia. Está conectada directamente con la palabra temor y temblor. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Amén. ¿Cuántos saben qué cosa es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor es cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor significa amor. Y temblor significa el miedo. Escuchen esto, el miedo personal. ¿Cuántos han tenido miedo en algún momento? Aquí todos hemos tenido miedo. Yo he tenido miedo. Aún yo, mi persona, estando en Cristo, tengo miedo de caer en los errores que desagradan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese no es temor. Temor es otra cosa. Temor es amar a Dios. Temor es respetar, honrar a Dios. Ahora, el otro dice con temor y temblor. El temblor es el miedo que es producido en el ser humano de no caer en las cosas que desagradan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y dice el apóstol Pablo, no solamente ahora cuando estoy presente, sino también cuando yo estoy ausente. Amén. Y eso pudiéramos dirigirlo, pudiéramos conectarlo directamente con que yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá vimos a Jesucristo en persona? No, ¿verdad? Entonces Jesucristo está ausente en el cuerpo, pero está presente en espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo está ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Amén. Entonces, nosotros no caminamos con Jesús en la carne, caminamos con Jesús ¿en dónde? En el espíritu. Amén. Así que en esa parte es la que tenemos que caminar con Jesús. Tenemos que tener temor y temblor delante de su presencia. No solamente cuando Él está presente, sino también cuando está ausente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira lo que dice el verso número 13. Ponme el verso número 13. El verso número 13 dice, porque Dios es el que produce, dice, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Entonces, ¿qué significa? Que el ocuparse con temor y temblor, ser obedientes, ocuparnos con temor y temblor en la salvación que Cristo nos ha dado a nosotros. Número uno, escuchen esto, mira lo que dice ligado al contexto de los dos textos a la vez. Dice, porque Él es el que produce en vosotros. ¿Qué dice? El querer como qué, como el hacer. Entonces, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo en nuestras vidas es el que produce el qué. El querer nada más. No, el hacer. Pero el hacer qué. El hacer tu voluntad o el hacer la voluntad de Dios. ¿El hacer qué? ¿El hacer qué, Rafi? ¿El hacer qué? El hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ser hacedores de la palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy nosotros sabemos, estamos en una fecha donde se celebra la Navidad. ¿Cuántos conocen la Navidad? ¿Cuántos conocen la Navidad? Amén. Entonces, ¿la Navidad qué significa? Amén. Porque muchas personas, yo entre ayer y hoy, escuchen esto, y entre todos los días, le he predicado acerca de la gente la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? El verdadero significado de la Navidad es que Jesús nació. ¿Cuántos dicen amén? Es el nacimiento de Jesús, porque la palabra Navidad significa natividad, que significa nacimiento. Amén. Pero, si bien es cierto, escuchen esto, si bien es cierto, Jesucristo no nació en esta fecha. Jesucristo nació en otra fecha. Amén. Jesucristo nació entre septiembre y octubre. Tuvo que haber nacido Jesucristo. Pero no importa cuándo nació. Lo importante es que nació. Amén. Lo importante es que Jesucristo nació y vino a este mundo ¿para qué? Para darnos salvación y vida eterna, para darnos un camino. Y vamos a ver hoy algunas cosas que Jesucristo enseñó a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren aprender las enseñanzas de Jesús? Amén. Porque para eso fue que vino Él, para enseñarnos las enseñanzas de Jesús. Yo he buscado en la Biblia, en esta Biblia que nosotros tenemos, he buscado en libros de estudios, he buscado en libros de historia y no he encontrado por ningún lugar un mandamiento de parte de Dios ni de parte de Jesús que diga que la Navidad hay que celebrarla. Ahora, no hay nada de malo en celebrarla. Lo que yo he dicho es lo siguiente.
Si tú celebras la Navidad y la Navidad te aparta de hacer la voluntad de Dios, entonces tienes un ídolo en tu vida. Tienes un Dios primero en tu vida. Amén. Porque Jesucristo nunca enseñó acerca de la Navidad. Jesucristo enseñó acerca de otras cosas. Y la Biblia dice bien claro de parte de Jesús que de los judíos viene la salvación. Y fue Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Ya están acá? Amén. Entonces no hay nada de malo en decir, bueno, Jesucristo nació y celebrar la Navidad. Vamos a celebrar la Navidad, vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Porque eso es lo que significa. Entonces, vieron ahí como dice, porque es Dios el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos a ver, escuchen esto, vamos a ver y vamos a entender acá en varios textos que vamos a leer en un mismo libro, por qué dice en su buena voluntad. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 2, el verso número 8. Y Marixa, me vas a leer desde el verso número 8 hasta el 18. Cuando todos estemos ready me dicen amén. ¿Estamos ready? Marisa, lee desde el verso 8 al 18, por favor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice, el ángel les dijo, no teman, porque aquí os doy nuevas, que serán ¿de qué? Que serán ¿de qué? De gran gozo. Amén. Cuando escuchen esto, cuando Cristo vino a nuestras vidas, escuchen esto, ¿cuántos recibieron a Jesús en sus vidas? En algún día. Ustedes recibieron a Jesús en su corazón en algún día. Y Jesús no les llenó el corazón de gozo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace, escuchen esto, eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, llenando el corazón de gozo. Así mismitico, como dijo el ángel, he aquí os doy unas noticias que serán ¿de qué? De gran gozo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué iba a ser de gran gozo? Porque los judíos estaban esperando un Mesías. Los judíos sabían que había una profecía, que había un Mesías, que había de venir un Mesías. Y ellos estaban esperando ese día con gran gozo y alegría. Amén. Por eso fue que el ángel dijo, he aquí os doy noticias, buenas nuevas, que os serán de gran gozo y serán de alegría. ¿Sigue leyendo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué lindo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Para un momentico ahí. ¿Qué decían los ángeles alabando a Dios? Decían, ¿qué dice? Decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por eso fue que Jesucristo dijo, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Amén. ¿Tú sabes qué cosa es hallar tropiezo en Jesús? No creerle en Jesús correctamente. Eso es hallar tropiezo en Jesús. Eso es lo que significa la expresión bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Porque dice la Biblia, el que cree en mí, como dice la Escritura. Escucha esto, no como dicen los hombres, como dice la Escritura. El que cree en mí, como está escrito, desde su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tú sabes cuándo es una persona que tiene un río de agua viva en su interior? Cuando tiene gozo, cuando tiene vida, cuando está lleno de gozo y plenitud de Jesucristo. Amén. Hay hombres que dicen, escuchen esto, hay hombres que dicen que necesitan cosas para ser felices. Yo no necesito nada en esta vida para ser feliz. A mí Dios me lo puede quitar todo ahora mismo, digo, que yo sigo siendo feliz. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo que le pasó a Job. A ver, ¿cuántos están acá? Amén. Eso es una verdadera fe en el interior del ser humano, en el interior del hombre, en el interior del creyente. ¿Sigue leyendo, Marixa? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.
Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Escucha esto. Después que los pastores, ya hasta ahí, después que los pastores salieron, escuchen esto, dice que los ángeles dejaron a los pastores. Dice que ellos dijeron, vamos rápido corriendo, escuchen esto, vamos rápido corriendo a ver qué es esto que nos ha mostrado el Señor. Escuchen esto, a ver la gloria esta que nos ha mostrado el Señor. Dice que llegaron los pastores a donde estaba Jesús. Dice que se maravillaron de todas las cosas que estaban ahí. Pero dice que después salieron y todo el mundo, escuchen esto, todo el mundo, aquellos pastores que le decían, nació el Mesías, está en un pesebre, está con su madre, está por allí, yo no sé, estoy especulando. Dice que la gente se alegraba de lo que estos pastores decían. La gente se admiraba de lo que estos pastores decían. ¿Sabes por qué? Porque la gente estaba esperando un Mesías. Yo te hago una pregunta, ¿qué estás esperando tú hoy? Ya el Mesías vino. Ya el Mesías vino. ¿Lo sigues esperando a que Él regrese por su iglesia? Porque esa va a ser supuestamente, no la segunda venida de Cristo, pero va a ser el rapto de la iglesia. Dice, velad y orad porque no sabéis ni a la hora en la que el Hijo del Hombre llamará a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Amén. Esto lo dijo Jesús, esto no lo dijo un hombre. Esto lo dijo el Señor. Y te estoy tocando estos textos para que entiendas lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso número 12. Para que entiendas, escuchen esto. Porque así como leímos en Filipenses que es el Señor el que pone en nosotros la voluntad, por su buena voluntad, el querer como el hacer. Escuchen esto. El día de mañana, escuchen esto, vamos a ir nosotros a un juicio delante de Dios. Y los libros van a ser abiertos. Escuchen esto. En estos momentos, aunque ustedes crean que no, escuchen esto, en estos momentos en que ustedes crean que no, hay cosas que se están escribiendo en los libros. Mira lo que dice la palabra. Apocalipsis capítulo 20, verso número 12, siervo. Dice, y vi a los muertos. Quiero que entiendas lo siguiente, escuchen esto, quiero que entiendas lo siguiente en este texto. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Ustedes saben qué cosas significan los grandes y los pequeños? Los reyes, los presidentes, los gobernantes de los estados, los gobernantes de la ciudad. No significa a pequeñitos y a uno más, no significa altura ni a peso, significa los grandes y pequeños. Los reyes y toda clase de ser humano. Dice, en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Según sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este texto de Apocalipsis, porque nosotros dimos un estudio de Apocalipsis hace poquito, amén. Y hay una parte grandísima en Apocalipsis que a la iglesia no le pertenece. Pero a partir del capítulo 19 hasta el capítulo número 21 le pertenece a la iglesia. Le toca a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a reinar con Cristo 1000 años. Y después de los 1000 años hay otro juicio, donde vamos a compadecer todos. Ahí es donde vamos a compadecer todos, en ese juicio. Y nadie se va a escapar de ese juicio. Amén. Por las obras que estaban escritas en ellos. Entonces, ponte a pensar. Escuchen esto. Pónganse a pensar. Tú, yo. Que todo lo que nosotros hacemos está escrito en un libro. Y de acuerdo a esas cosas, nosotros vamos a ser juzgados delante de Dios. Sean buenas o sean malas. Amén. Sean buenas o sean malas. ¿Y por qué te digo esto? Escuchen esto. ¿Por qué te digo esto? Porque la predicación tiene que estar basada en lo que Jesucristo dijo. Porque por eso fue que nació Jesús. Si nosotros estamos celebrando el nacimiento de Jesús, que es la Navidad, nosotros tenemos que escuchar lo que Jesucristo dijo. ¿Cuántos quieren escuchar la verdad? Vamos a leer algo. Juan capítulo 14, versos 5 al 6. Voy a ir rapidito para no demorarme tanto, porque prometí no demorarme tanto. Amén. Pero quiero que escuches esto. Escuchen esto. Quiero que escuches esto. Quiero que escuches lo que dijo Jesús. No lo que dice un pastor. No lo que dice ningún hombre en esta tierra. Quiero que escuches lo que dijo Jesús. Y esto es doctrina. Escuchen esto. Esto es doctrina, siervo. Muchachas, hermanos. Esto es doctrina de la iglesia. Esto no es invento de ningún hombre. Amén. Juan capítulo 14 dije, ¿verdad? Verso número 5 al verso número 6, Marixa. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, mira lo que dijo Jesús. Escuchen esto, mira lo que dijo Jesús. Este texto es solamente para seguirte introduciendo en esto. Escuchen esto. ¿Qué dijo Jesús? Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Escuchen esto. Ningún pastor, ningún siervo, ningún ministro te puede enseñar el camino a la verdad y la vida. Solamente Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Solamente Jesús te enseña el camino a la verdad y la vida. Ahora, tú me dices, ¿cómo yo hallo ese camino a la verdad y la vida? ¿Cómo yo hallo ese camino a la verdad y la vida? Bueno, creyendo en Jesús. Pero si has creído de verdad, vamos a ver lo que dice la palabra. Porque dijo Jesús, no dije yo. Porque dijo Jesús. Y todo lo que vamos a leer hoy está en los evangelios. Y los evangelios fue lo que vivió Jesús en persona. No fueron lo que escribieron los apóstoles después que Jesús resucitó. Fue lo que vivió Jesús en persona y fue lo que Jesús speaking in himself. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan, capítulo 8, verso número 31 al número 32. Otra vez Jesús está hablando. Juan, capítulo 8, verso 31 al 32. Marisa. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Ahora, hay personas que me han dicho, pero Jesús les está hablando a los judíos. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos en el monte? Escuchen esto. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en el monte? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Entonces a mí cualquier persona no me puede venir a mí a sacarme el texto de contexto. Eso es para nosotros, es para la iglesia. Amén. Sigue leyendo, Marisa. Y conoceréis la verdad y la verdad la os hará libre. Ahora, ¿cuántos han tocado ese texto en algún momento? ¿Cuántos han dicho ese texto en algún momento? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Cuando yo me encontré con ese texto, yo dije, bueno, ¿y por qué yo estoy atado a tal cosa entonces ahora todavía? ¿Por qué sigo atado a tal cosa todavía? ¿Por qué sigo atado a la incredulidad? ¿Por qué sigo atado a la duda? ¿Por qué sigo atado a no creer correctamente como Jesús quiere que nosotros creemos en Él? ¿Por qué sigo atado? Si la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ustedes saben que la verdad es un camino. Ustedes saben que la verdad es todo lo que está escrito en la Biblia. Eso es a lo que se quería, eso es a lo que se refería Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad son las escrituras, porque Jesús dijo, si ustedes creen en mí como dice la escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué cosa es la verdad? La verdad son las escrituras. La verdad no es un sentimiento humano. La verdad no es una tradición. La verdad no es una celebración. La verdad no es un cumpleaños. La verdad son las escrituras. ¿Cuántos están acá? Esto es peligroso. Estoy gritando. Bendito sea el Señor. ¿Entendieron eso, verdad? Dice, si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, ¿por qué Jesús les está diciendo eso a los judíos si los judíos conocían la palabra? Pero a los judíos no se le había revelado a Jesucristo en la palabra todavía. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es la revelación que tienes de Cristo? En su palabra. ¿Cuál es la revelación que tienes de Cristo en tu corazón? ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 18 de Juan, verso 37. Sigo rápido. Juan 18, 37. 18. Marisa. Le dijo entonces Pilato. Escuchen bien, escuchen bien. Mira lo que Jesús le dice. Mira lo que Pilato le dice a Jesús y mira lo que Jesús le dice a Pilato. Marisa. Luego eres tú rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Para dar qué? Testimonio de la verdad. La pregunta es, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es el tuyo y cuál es el mío? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Estamos acá? ¿Sí, Marisa? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Para un momentico. Y aquí está la pregunta. Aquí está la incógnita. Todo el que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuántos están acá?
Muchachos, está duro esto, pero es necesario. ¿Ustedes saben por qué? Porque hoy en día, por la condición de, no voy a decir la iglesia, porque la iglesia de Cristo es perfecta. La iglesia del Señor es sin mancha y es sin arruga. Las imperfecciones de nosotros no tienen por qué manchar la iglesia de Cristo. Amén. Si verdaderamente tenemos un corazón arrepentido, si verdaderamente tenemos un corazón alineado a la palabra y a la voluntad de Dios. Dice que el que es de la verdad, ¿escucha qué? ¿La voz de quién? La voz de Jesucristo. Escuchen esto. ¿Y Jesucristo le está hablando a un judío ahora ahí? ¿O Jesucristo le está hablando a un romano? Le está hablando a un romano. ¿Y para qué ustedes creen que le habló a un romano? ¿Para que se arrepintiera igualmente? Porque Jesucristo le dijo a sus propios discípulos, ustedes vieron aquella torre que se cayó y le cayó arriba a todos los griegos aquellos. Y sí, ahí Jesús le preguntó, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que ustedes? Y ellos le dijeron sí, y Jesús le dijo, no, antes te digo, si no te arrepientes, vas a perecer igual que ellos. No sé si están acá. Amén. Esa es la palabra de Cristo. Esa es la palabra de Jesús. Dice, todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Ya, ¿verdad? Ahí, ok. Qué lindo. Número 1. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es el fruto de la palabra. Porque la palabra es una semilla. ¿Cuántos dicen amén? Y si la palabra cae, tiene que dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay fruto de la palabra, entonces todavía no hemos estado escuchando correctamente la verdad. Todavía no se ha cumplido el texto bíblico que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todavía estamos atados en mentira. Todavía estamos atados en engaño. Todavía el enemigo nos tiene engañado. Amén. Escuchen esto. Perdonar es una decisión. Servir a Dios si lo amas es una decisión. Obedecer a Dios si lo amas es una decisión. No es un sentimiento. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios no es comida ni es bebida. Sino es ¿qué? Es paz, justicia y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Están acá? Dice, el que oye la verdad, oye mi voz. Y al final le dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Qué lindo. Segundo, escuchen esto. Estas son las dos enseñanzas más importantes que les voy a dar hoy. Ya estamos terminando. Escuchen esto. Es la siguiente. Número 1. Entendiendo todas las cosas que dijo Jesús. Escuchen esto, entendiendo todas las cosas que dijo Jesús. La número 1 que te voy a enseñar hoy es, por sus frutos los conoceréis. Y 2 razones por las que Jesús dijo eso. Los dijo para los falsos profetas, que hoy en día son muchos, predican prosperidad y te predican que eres un campeón y que eres un campeón si estás en Cristo. Eres un campeón si tienes frutos de Cristo. Eres un campeón. Dios te va a bendecir. Sí, yo sé que Dios te va a bendecir, pero si permaneces en Cristo. Porque Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Mis palabras son vida, son espíritu y son vida. Gracias, Rafi. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces esa es la primera enseñanza. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Estaba hablando a 2 personas. Estaba hablando a los falsos profetas y estaba hablando a los que no dan fruto de la palabra. Número 2, edificar sobre la roca. ¿Ustedes saben qué cosa es edificar sobre la roca? Vamos a leer lo que dijo Jesús con su boca. No lo que dice Michael, no lo que dice Wikipedia, no lo que dicen los libros de historia, no lo que dice nada. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dijo Jesús con su propia boca. Mateo, capítulo 7, siervo. Verso número 24. Yo voy a leer Marisa, ¿me oíste? Mateo capítulo 7, verso número 24. ¿Me dicen amén cuando todos estemos ahí? Estamos ahí todos. Vamos a leer cuidadosamente. Amén. Y quiero que esta palabra, escuchen esto, quiero que esta palabra te ministre. Quiero que esta palabra te llegue a lo más profundo de tu corazón, al tuyo y al mío. Amén. Si hay una de las cosas que más me gusta a mí, escuchen esto, si hay una de las cosas que más me gusta a mí es cuando Dios me habla las cosas que no me gustan. Esas son las cosas que más me gustan a mí. A mí personalmente, estoy hablando de yo, no sé, a otras personas. A mí me gusta más cuando Dios me habla las cosas que no me gustan, las cosas que no quiero oír. Son las que más me gustan de parte de Dios. ¿Por qué? Porque me he abierto.
Si me abro solamente a escuchar las cosas que me gustan, voy a andar en las cosas solamente que me gustan y no en las que no me gustan. Y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Le es pecado. Y la Biblia dice, no pagues mal por mal. Vence más bien el mal con el bien. ¿Cuántos dicen amén? Vamos acá. Mateo capítulo 7, verso número 24, dice la palabra, Jesús estaba enseñando entre fariseos, entre falsos y discípulos de él. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y que dice y las hace. ¿Qué leímos en Filipenses? Que Dios es el que produce ¿qué? El querer como ¿qué? Como el hacer. La palabra, ¿por qué? Por su buena voluntad. Dice, y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Entonces, no es solamente creer en Cristo, es estar en Cristo, es estar encima de Cristo y es en Cristo estar haciendo. ¿Entendieron eso? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Ahora el verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y que dice y no las hace, le compararé como a un hombre insensato que edificó. Ustedes saben qué cosa es la insensatez. Dice la Biblia en el libro del Salmo. Escuchen esto. Proféticamente dice la Biblia en el libro de los Salmos que el insensato no permanecerá en pie delante de Dios. En el libro de los Salmos dice, el insensato no permanece en pie delante de Dios. Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre la arena. Sonríe, Dios te ama. Sonríe, Dios te ama. Amén. Dice, y edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. ¿Y fue grande qué? Su ruina. Ustedes saben, en las traducciones más originales, o las que se acercan a las más originales, usted sabe lo que dice. Y fue grande su pérdida. Y fue grande su deshonra. También traduce. Dice, fue grande su deshonra, su ruina. Verso 28. Ustedes entendieron, ¿verdad? La comparación entre los dos hombres. El que edifica sobre la roca y el que no edifica sobre la roca. Verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de ¿qué? Entonces lo que estamos leyendo es ¿qué? Es doctrina de la iglesia. Amén. Porque dice, cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y el verso 29 que dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Por eso que te estoy diciendo, no es la palabra de los escribas y los fariseos, no es la palabra de los apóstoles, no es la palabra de los pastores, no es la de los falsos pastores, de los falsos apóstoles, los apóstoles modernos, no es la palabra de los profetas supuestamente de hoy, no es la palabra de ningún ministro, es la palabra de Cristo, que es la única que te puede cambiar, que es la única que te puede transformar. No es ni la palabra, escuchen esto, de Constantino. Ahora tú dirás, ¿qué tiene que ver Constantino con esto? Porque él fue el que inventó la tradición de la Navidad el 25 de diciembre. La cambió. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces lo que te estamos diciendo acá hoy es, escuchen esto, es doctrina de Cristo.